Hoy el Evangelio nos habla acerca de la autoridad de Jesús. La gente quedaba asombrada al escucharle. Normalmente los predicadores eran personas que comentaban las palabras de otros autores. Es decir, cuando hablaban de la palabra de Dios se referían a lo que dice tal maestro, a lo que explica tal otro sabio, de manera que siempre se remitían a las grandes autoridades de la historia y sobre todo a la autoridad de Moisés. Entonces, vemos cómo las personas se sorprendían porque Jesús cuando hablaba usaba fórmulas como aquella del Sermón de la Montaña. Escucharon que Moisés dijo esto, pero yo les digo esto otro. Entonces la gente se sorprendía de escuchar con qué autoridad hablaba Jesús, pero no solamente la manera como lo decía, sino que así como escuchamos ahora, Jesús increpaba, mandaba a los demonios y estos lo obedecían. Entonces aquí se ve realmente un proceso tremendo en el cual todos estos espíritus, todo este mundo espiritual se somete al Señor, se somete a Jesús y Jesús tiene verdadera autoridad. Su palabra es poderosa y es eficaz. Y esto nos hace pensar en tres cosas. Primero, ¿a quién le doy autoridad en mi vida? ¿A quién le concedo autoridad? Autoridad viene de la palabra autor, es decir, solo quien es el autor es quien verdaderamente sabe acerca de un tema, acerca de un libro, acerca de un asunto. Bueno, Cristo, Dios, que es el autor de mi vida, ese es el único que tiene autoridad sobre mi existencia, es el único que tiene verdadero influjo y verdadero poder. Y por tanto, podemos decir que Dios es el autor de mi vida y el que puede mandar sobre mí. ¿Cuántas veces le damos autoridad a la opinión de una revista, el último libro que leímos, a tal psicólogo, a lo que me dice tal experto? Cuando va en contra de la palabra de Dios, eso no tiene ninguna autoridad. Entonces, primera cosa, ¿a quién le doy autoridad en mi vida? Segundo, la palabra de Dios es eficaz. Dios tiene una palabra que no solamente dice, sino que hace. La palabra de Dios transforma vidas. Y entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, debo saber que esa palabra cambia mi vida. Así como esto en los sacramentos se vuelve eficaz. La palabra dice, yo te absuelvo de tus pecados y tus pecados desaparecen. En un momento la palabra de Cristo dirá, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y entonces tendrá autoridad, eficacia, y aquel pan y aquel vino se convertirán realmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Y por último, podemos decir que esa autoridad del Señor se transmite. Y eso quiere decir que también nosotros estamos llamados a tener esa misma eficacia y poder en nuestras palabras. También vosotros haréis estas obras e incluso mayores, decía el Señor. Nosotros también, por la palabra de Cristo, como cristianos, como bautizados, podemos también tener un influjo sobre el mal, sobre el mundo, cuando actuamos con fe y cuando nos apegamos a la palabra del Señor. También nosotros podremos transformar vidas a través de esta palabra llena de autoridad. Pidámosle al Señor que sea Él el único que mande sobre nuestras vidas y que transforme cada rincón de nuestro corazón y de nuestra existencia. Que así sea.